Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Queremos en nuestra relación de nuestro estudio bíblico, queremos hablar hoy sobre algunos problemas morales. Ya hemos iniciado, ¿verdad?, algunos de los problemas morales, pero ciertamente encontramos varios de estos problemas dentro del libro de Josué. Vamos a entender entonces también lo que significa la moralidad, es decir, los problemas que después lo consideramos como problemas morales. En primer lugar, vamos a hablar de la dureza, decíamos, del libro. En este punto del libro de Josué tenemos que decir que más que esto no se puede, decimos nosotros en nuestra expresión, los problemas que se presentan aquí. La menos situación que nosotros encontramos, la menor situación que encontremos aquí es con respecto a los pueblos paganos, el hecho de ser ignorados directamente, es decir, como si fuese que ellos, por el hecho de ser paganos, no existiesen directamente. Ellos están habitando una tierra, pero esa tierra donde ellos están habitando directamente son ignorados, es como decir que ellos no tienen derecho a nada. ¿Por qué? Porque esta tierra donde nosotros estamos entrando es la tierra prometida, es la tierra que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces hoy, pensando de un sentido moral, es una cuestión bastante dura. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, el sentido moral, cómo aquí se está planteando y cuál es la teología entonces que nos trae el libro de Josué. Y sobre todo en este sentido de lo que implica para nosotros la moralidad aquí. Y justamente muchas de las personas hablando
hoy en día dice, pero ese libro es muy duro, ¿verdad? Nosotros no queremos ni leer, dice, porque ¿cómo es eso? Aquí como que es un Dios después, siempre porque todo se aplica desde Dios, ¿verdad? Dios me dio, Dios dijo, Dios pidió. Entonces uno se pregunta, y esto es lo que nosotros le llamamos el aspecto de la moralidad. En el discurso inicial de Dios, ni siquiera se les menciona a los paganos, es decir, que no tienen ningún derecho, aunque la fuerza principal recae en sus tierras, o sea, en las tierras. Y por eso, como esta tierra es nuestra, entonces es como que ellos están aquí desubicados, no les pertenece directamente, que perderán todas estas tierras a favor de Israel, porque Israel son los que son favorecidos en este caso por Dios. Así por lo menos se nos presenta desde una lectura literal que nosotros encontramos en el libro de Josué. Los pueblos paganos quedan insinuados indirectamente en las palabras, mientras vivas, nadie podrá resistirte. Más aún, aquí entonces esta fuerza, ¿verdad? Nadie podrá resistirte, porque aquí soy yo entonces el que dirige la historia, soy yo el que te doy a vos, Israel, pueblo mío, elegido, y entonces nadie puede resistirte, porque yo entonces he decidido de esta manera. Entonces los pueblos paganos, los pueblos incluso que estaban habitando esa tierra, no tienen ningún derecho, prácticamente así como vemos y leemos en el libro de Josué. Son por lo tanto símbolo de oposición y serán condenados al fracaso ya desde el comienzo. Así se les presenta entonces a estos pueblos paganos. Símbolo entonces del fracaso, que serán condenados desde el comienzo. Ahora, la relación que se propone aquí con estos pueblos paganos será inevitablemente de enfrentamiento. Desde que ellos entran, desde que ellos se encuentran con estos pueblos que están habitando estas tierras, siempre será un enfrentamiento directamente entre Israel y el pueblo pagano, los habitantes de esa tierra. Por eso, los de la Transjordania deben pasar el Jordán, bien armados para ayudar a sus hermanos. Este es otro de los elementos también interesantes que nosotros encontramos aquí. Es decir, todos nos unimos, incluso las 3 tribus que estaban en la parte de la Transjordania deben venir también, dice, bien armados. Es decir, entonces, los pueblos que estaban en la Transjordania tienen que venir para ayudar a sus hermanos a luchar, a conquistar la tierra. Deben venir entonces a meterse seriamente en esta lucha por la conquista de la tierra. El paso del Jordán no será puente de unión de 2 mundos, sino guerra declarada de Israel a los habitantes de Canaán. Entonces son los cananeos, los que están habitando esa tierra, quienes tendrán que sufrir las consecuencias de la invasión de este pueblo que está llegando, el pueblo de Israel, el pueblo que está conquistando. Ahora, la escena siguiente, que viene a continuación, demuestra que las relaciones son malas desde el comienzo. No hay ningún momento entonces en que encontramos que hay una buena relación. Hay un pueblo que viene, pero que tiene que engañar prácticamente a Israel para no ser eliminado. Pero después también esa relación queda como diciéndole, bueno, ¿qué hiciste aquí? Te dejaste engañar. Y esto no puede ser. No puede ser que te engañen, ¿verdad? Hay un pueblo que así le engaña a Israel. Josué no intenta dialogar con el rey de Jericó. Al contrario, envía espías y el rey responde con la misma moneda, intentando capturarlos. Solo la figura de Rahab queda a salvo, pero por haberse portado bien con los espías, es decir, porque jugaron a favor de Israel. Si hubiesen también hecho algo negativo, ¿verdad?, contra los enviados de Josué, que fueron como espías, ciertamente que esta narración cambiaría también, ¿verdad? Pero siempre en forma negativa, siempre como un enemigo que se le presenta. Como ellos ayudaron, entonces después estas personas y sus familiares son
salvados, ¿verdad? O sea, no van al anatema, o sea, no son matados, asesinados. Rahab es la excepción. En la ficción deuteronomista, Israel y los paganos están abocados a luchar. Esta es entonces la teología a la que nosotros estamos encontrando. Ciertamente que aquí a los paganos también se le están colocando a estos pueblos como los que traen la destrucción o los que fueron causantes del exilio a causa de la idolatría que entraron a través de los otros pueblos en el pueblo de Israel. Entonces ellos, como nosotros decimos, ñambo kurusugoa, koan diga tu la pecha o ya pues cuañandreje, entonces koan ahí ñambe ya yesha cuara añambo que teman de hoy. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti.
es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Josué. Estábamos diciendo una de las problemáticas en cuanto a las relaciones con los paganos. Es uno de los problemas que tenemos, las relaciones con los paganos. Y el primero es justamente, estamos mirando un poco esta relación con los paganos, que prácticamente ellos no tienen ningún derecho. A pesar de que ellos son los habitantes originarios de esas tierras. Pero aquí entonces, según la teología deuteronomista, esta es la tierra prometida, esta es la tierra dada por Dios a Israel. Y por lo tanto, ellos no tienen ninguna razón de estar en este lugar. Más o menos así podemos entenderlo literalmente si hablamos. Por eso que tenemos que estudiar bien, entender bien todo el lenguaje, ¿verdad? Para comprender qué es lo que como mensaje está queriéndonos transmitir el libro del Deuteronomio. Porque si lo tomamos literalmente, sería moralmente hablando una catástrofe. Difícil de entender, ¿verdad? El libro que se presenta de esta manera. Los paganos se sienten inicialmente desanimados, temerosos, como los habitantes de Jericó, encerrados dentro de sus murallas. Más tarde emprenderán
la contraofensiva tanto al sur como también en el norte. Pero en la perspectiva del libro no luchan por el placer de luchar, ¿verdad? Como hará más tarde el amonita Nahás al sitiar Yabes de Galaad, sino aterrorizados ante lo que les espera, que es la misma fortuna de Jericó, ¿verdad? Y la misma fortuna también por la que pasó Ai. Bueno, todas estas reflexiones nosotros fuimos haciendo, pero vamos a ir leyendo también estos pasajes. Comenzamos un poco con lo que sucede en el capítulo 2, vamos ya en el libro de Josué, vamos entrando poco a poco y mirando. Capítulo 2 de Josué, el versículo 11, nos presenta lo siguiente. Dice, al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Entonces eso es lo que están diciendo aquí los enemigos, los paganos de Israel, por una parte. También encontramos en el capítulo 5, versículo 1, lo mismo. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que ocupaban la región situada al oeste del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos pasaron, su corazón desfalleció y nadie tuvo ánimo para oponerles resistencia. La misma cosa entonces para este pueblo pagano, los amorreos. Se dan cuenta entonces cómo se está presentando este libro. Esta es la literatura y es la teología deuteronomista. Pero haciendo hincapié entonces más bien a qué cosa. Por una parte a la elección, el pueblo de Israel que es elegido por Dios. Tú eres mi pueblo. ¿Se acuerdan que en varios pasajes nosotros, incluso en el capítulo 19 del Éxodo, ya habíamos dicho algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, como diciendo, tú eres el pueblo que yo he elegido y por lo tanto también el segundo elemento que sería, ¿verdad?, la promesa. Si yo te he prometido algo, entonces Dios ciertamente en el libro, sobre todo del Deuteronomio y la teología deuteronomista, sobre la cuestión de la promesa es así a rajatabla. Lo que Dios dice, lo que Dios promete se realiza, ¿verdad? Entonces en el versículo 3 justamente del capítulo 19, Moisés subió a encontrarse con el Señor. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla en estos términos, ¿viste?, a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a Israel. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Aquí está, toda una teología, ¿verdad?, que se está transmitiendo a través de estas frases, de esta palabra de Dios a Moisés. Ahora, si escuchas mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por dónde está apuntando? Y esto entonces tiene una relación estrecha. Este es en el libro del Éxodo, pero ya desde aquí hay una unión completa dentro de la teología con el libro de Josué, ¿verdad?, que es la teología deuteronomista siempre. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bueno, eso ya es una influencia posiblemente de la literatura más bien sacerdotal. Pero, en fin, estamos mirando algunos de los elementos tan importantes y miramos también desde dónde vienen estas expresiones. Y tenemos que mirar después cuál es la causa, por qué Israel está hablando de esta manera. Está hablando de esta manera porque ellos han encontrado, después de una evaluación, mirando y buscando las causas por qué fueron al exilio, que la idolatría, es decir, la disgregación que hubo en el pueblo, fue a causa justamente de los dioses paganos, de los dioses que han traído los otros pueblos. Y entonces se volvieron sectarios. Entonces comenzaron a protestar contra la misma religión de Israel. Y entonces, al disgregarse y al no haber unión, ellos se debilitaron totalmente. Y ante cualquier enemigo, ciertamente, como decían los romanos, divide y luego tú gobernarás, tú imperarás.
tendrás el imperio, pero para eso tenés que dividirle a la gente. Qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios cómo nos hace reflexionar también y nos hace entender nuestra misma realidad también. Nosotros también como nación, si estamos todos divididos, cada uno y coñacane, cada uno está en su pequeño mundo, cada uno está en su secta, en su esto y aquello, buscando solamente su provecho y lo que le gusta. Y entonces nos dividimos, evidentemente que nos vamos debilitando como nación, como pueblo. Y esto es bastante delicado, es bastante peligroso, ¿verdad? Y por eso es que la literatura deuteronomista insiste mucho en la unidad. Y por eso también, atención, y ahí viene lo nuestro, el libro de Josué, es un libro exigente. Es un libro, como decíamos nosotros, que prácticamente ignora a todo aquello que es extranjero, a todo aquello que puede dividir a causa de la idolatría. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Consolación, bienvenida tu dulce presencia.
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de Josué ahora haciendo nuestro camino y estamos mirando la relación con los paganos. Entonces, ¿en qué consiste esta relación con los paganos? Estábamos leyendo aquí la primera partecita, cómo estos pueblos en el libro de Josué se sienten prácticamente desanimados al comienzo. Entonces ellos entienden que así como Dios actuó, Dios está al lado de su pueblo, del pueblo elegido, como leímos también en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Es la elección, ¿verdad?, de Dios con respecto a este pueblo. Es el hijo mimado. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Porque dice, yo soy dueño, incluso dice, de toda la tierra. Dueño de toda la tierra. No sé si ustedes llegan a percibir, ¿verdad?, esta teología que están transmitiendo. Es lo que ellos están diciendo y como ellos entienden después esa invasión. Entonces llegan y dicen, Dios es el dueño de toda la tierra. Dios nos ha dado esta tierra nos pertenece a nosotros, porque Él nos ha dado. Y entonces, por eso estamos tratando y estamos mirando un poco los problemas morales, ¿verdad?, que plantea el libro de Josué. Porque pensándolo hoy, desde nuestra moral, desde nuestro reflexionar, nos damos cuenta y decimos, ¿cómo es? Que si yo estoy, es como decir, yo estoy en mi casa, esta es mi propiedad, entre comillas, digámoslo así, mi propiedad privada. Pero ahora yo vengo con esta ideología o con este pensamiento y digo, no, esta tierra le pertenece a Dios. La tierra es de Dios. Y cierto, de cierta manera, toda la tierra es de Dios, ¿verdad? Nosotros lo llamamos propiedad privada, pero dentro de nuestra organización simplemente, porque esto no es ni tuyo ni mío, es de Dios en realidad, ¿verdad? La creación. Pero yo vengo ahora y digo, bueno, esto le pertenece a Dios y por lo tanto, un baretebe y yo entro, ¿verdad? Yo entro y aquí me pongo al frente porque esto me dio Dios. Moralmente hablando, en nuestra organización hoy, actualmente, esto es un problema muy serio, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que estamos encontrando aquí.
Y vamos a ver cómo se soluciona, ¿verdad?, este problema moral que se plantea en este libro. Bueno, luego tenemos también que ellos quedan temerosos, ¿verdad? O sea, y claro, ante una invasión de esta naturaleza, así como los habitantes de Jericó, que ellos quedaron encerrados entre sus murallas, ¿verdad? Quedaron encerrados dentro, cuando escucharon todo lo que ellos fueron realizando y haciendo, ¿verdad? Y estaban llegando, estaban queriendo conquistar, estaban peleando. Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Herméticamente, el temor entonces, porque están llegando estos invasores. Después, más adelante es que ellos comienzan, verán, no tenemos nada que hacer, vamos a tener que pelear únicamente con esta gente que viene aquí a luchar, a querer robar, a querer saquear. Fíjense en el capítulo 10 del 1 al 5. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al exterminio, es decir, el anatema es eso, tratando a Ai y a su rey como antes había tratado a Jericó y a su rey. También se enteró de que los Gabaonitas habían hecho las paces con Israel y se le habían sometido. Esto es interesante, esto es lo que les había dicho. Los Gabaonitas que le habían engañado prácticamente a Josué. Se presentaron ahí como extranjeros, etcétera, etcétera, que ellos también estaban de paso, que no eran de ese lugar, etcétera. Y entonces, bueno, entonces nos unimos, hacemos las paces, no hay ningún problema. Así total, ustedes no están luego en este lugar. Ustedes no ocupan ningún lugar de la tierra que Dios nos ha dado. Y entonces hacen las paces, ¿verdad? Bueno, esto le produjo un gran temor porque Gabaón era tan importante como una ciudad real y más tarde y más grande aún que Ai. Era una ciudad entonces enorme. Además, todos los habitantes eran aguerridos. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, hizo llegar a Johan, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, y a Yafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, el siguiente mensaje: vengan conmigo y derrotemos a Gabaón, porque ellos han hecho las paces con Josué y con los israelitas. Una vez reunidos, los 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquis y de Eglón, marcharon con sus tropas, acamparon frente a Gabaón y se dispusieron a atacarla. Bueno, y después viene entonces el auxilio divino, la victoria de Gabaón. Es interesante porque ellos habían hecho ya la paz con Israel y entonces ahora ellos ya son socios, ¿verdad? Entonces es como yo que me asocio, no sé, a los Estados Unidos y listo. Si viene alguien y me quiere hacer la guerra, le llamo ahí por teléfono al presi, le digo, che, mira aquí, esto me están atacando y listo. Me mandan todo el ejército ahí para salvarme, ¿verdad? Porque hicieron las paces. Bueno, entonces es una forma, ¿verdad?, de presentar, muy interesante. Entonces, en la perspectiva del libro, ya no luchan entonces simplemente por un placer de luchar, sino que sobre todo aterrorizados ante lo que les espera, que es la misma fortuna por la que ha pasado la ciudad de Jericó y la ciudad de Ai. Entonces tenemos que luchar, tenemos que unirnos, y es eso lo que vemos aquí en el capítulo 10, ¿verdad? Bueno, ahora, nosotros podemos mirar este episodio de los Gabaonitas. Y esto es sobre todo como para consolarse un poco. ¿Por qué? Porque aquí hay por lo menos un poco de paz. Gabaón, que fue capaz, muy inteligentemente, que se acercan, le engañan prácticamente a Josué y llegan a hacer la paz. Entonces, es un poco como un aire, un respiro en el sentido de que todo no es guerra, ¿verdad? Todo no es lucha, todo no es enemistad, sino que de cierta manera también hay formas, ¿verdad?, muy especiales, ¿verdad?, para llegar. Esto es lo que nosotros hoy le llamamos también la diplomacia, ¿verdad? Hay que buscar todas las formas para no entrar en guerra, para no estar peleándonos siempre.
Todo habría sido distinto si los paganos hubieran intentado el diálogo con Israel, pactar con ellos, aunque fuese engañándolos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos.
El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Me siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Es interesante, estamos en este capítulo que nos habla sobre los problemas morales que plantea el libro de Josué. Entre ellos encontramos las relaciones con los paganos, es decir, es una situación bastante complicada porque los paganos son ignorados, son dejados de lado como si no existiesen. Esta es la tierra que Dios me ha dado. Nosotros venimos y tenemos que poseerla. Incluso el lenguaje, ¿verdad? La fuerza directa, como ellos, es medio prepotente, diríamos nosotros hoy con nuestro lenguaje. Israel entonces que entra de una manera muy prepotente. ¿Y por qué? Y porque se justifica en esa promesa de parte de Dios que le había dicho, mira que yo soy dueño de toda la tierra y esta es la tierra que emana leche y miel que yo te he dado. Entonces, tú tienes que ir, tienes que luchar, tienes que conquistar porque esa te pertenece. Entonces estábamos diciendo que hay un poco de consuelo, ¿verdad? Y hay una reflexión, ¿verdad? Que si todos hubiesen hecho como Gabaón, que al final de cuentas engañaron a los israelitas y de cierta manera hicieron las paces, un pacto. Y atención, hay otro elemento muy importante, que una vez que se hace el pacto, una vez que se hace entonces una alianza para la Biblia, ese pacto no se puede romper, no se puede quebrar. Esta es la estrategia, ¿verdad?, de Gabaón, porque ellos llegaron a hacer ese pacto a pesar de que le engañaron a Israel. Pero una vez que se hizo el pacto, ese pacto ya no se puede romper. Ahora, esta lectura para nosotros no encajaría en la óptica deuteronomista, ¿verdad? Los pueblos paganos no deben salvarse, deben desaparecer. Si alguno se salva es porque engaña, pero el ideal no es dejarse engañar. Entonces, nuestra reflexión ahora, moralmente hablando, es esto, ¿verdad? Buscar la paz, etcétera, a pesar del engaño. Imagínense, entonces una moral bastante complicadita, ¿verdad? Es una moral bastante difícil. Aunque Santo Tomás de Aquino también, cuando él se presenta ante una situación, ¿verdad? Ciertamente que él no estaba haciendo una exégesis bíblica, pero Santo Tomás de Aquino estaba mirando sobre la moral de nuestras relaciones entre nosotros, de la diplomacia, digamos, en la relación humana. Y él justamente decía, bueno, hay que elegir el mal menor. ¿Qué estás diciendo? Hay que elegir el mal. Vos estás diciendo que hay que elegir el mal, pero hay que elegir el mal menor de nuevo. Es como decir, tenemos que elegir de cierta manera el bien, ¿verdad? Todo lo que se puede, del bien. Pero el problema es que da yayuhuiboib, ese 100%. Y en nuestra realidad es así, ¿verdad? Vos, por ejemplo, cuando tenés que votar por un presidente, ¿verdad? Entre todas las listas que tenés ahí de los futuros presidentes, da hiporio y la peteína y la elegían a la que sea 100%, la hipotimía. No hay. Y eso es cualquier. O vas a elegir, no sé, también dentro de lo eclesial, a un fulano de tal, para que esté al frente de tal parroquia, de tal iglesia, de tal capilla. Sí, y la y la hipotimía a la 100%. O sea, esa es la realidad, ¿verdad?, humana, es la realidad nuestra. Ese es nuestro contexto histórico. Ya y queremos el 100% y el 100%. Santo Tomás de Aquino te dice, de ellos humo hay. Entonces, tu opción tiene que ser por el mal menor. Ese que después el menor mal te va a hacer, en síntesis, ¿verdad? Porque el mal peor, si vamos a decirlo así, en una forma opuesta a esa frase de Santo Tomás de Aquino, sería entonces aquel que te va a lapidar, te va a destruir. Y como también muchas veces sucede lastimosamente. Ya elegí normalmente el mal peor, en vez que el mal menor. Ya domina Santo Tomás entonces. Bueno, eso es lo que aquí entonces, pero según entonces el libro del Deuteronomio, según la óptica de la teología deuteronomista, ellos no aceptan eso. Aquí el 100%. Y por eso es que la literatura deuteronomista es demasiado exigente
y es demasiado dura, es demasiado intransigente, prácticamente no acepta esa posibilidad. Y para ellos entonces, según su literatura, los pueblos paganos no deben salvarse, dice, deben desaparecer. Si alguno se salva es porque engaña. Es porque engaña. Pero ahí está, hasta a la misma teología deuteronomista, eso sí, de ahí ellos no se mueven. Y eso tienen que aceptarlo, ¿verdad? Porque para ellos la alianza está por encima, ¿verdad? Y si vos llegaste a hacer una alianza, y bueno, a monte más. Entonces, dentro de esta alianza no podés romper el pacto. El pacto entonces de la palabra, ¿verdad? Ese es el pacto que tiene como riqueza, porque ese es el otro valor. Y para ellos la alianza está de nuevo por encima de estas otras posibilidades. Está por encima. Entonces, estamos mirando ya desde un aspecto moral sobre las prioridades. O estamos mirando entonces sobre una jerarquía de valores. Y dentro de la jerarquía de valores, la alianza es inalienable. La alianza es entonces inquebrantable. No se puede romper esa alianza que se ha hecho. Es lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Si yo te di mi palabra, esa palabra que te ha dado, esa palabra es inquebrantable. Esa palabra es palabra de honor, como decimos nosotros, ¿verdad? Lo que yo te dije. Esto es para pensar también, ¿verdad? Es para pensar bastante, porque ya digo muchas veces ya algo ya otras cosas pero otras cosas ya. Entonces quedamos ciertamente después con esa amargura y de ahí nos viene toda la desconfianza. Porque hacemos lindos discursos, hacemos lindas cosas, prometemos tantas cosas. Ñambo-Gapá, Guaunda y Ñambo-Gapá la gente de allá. Oye, Popetepa, Yabuerosapucá, Ñambo-Urra. Pero después, apenas comenzamos a hacer las cosas y hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Esa es la gran dicotomía, ¿verdad? Lastimosamente, de nuestra forma de actuar, de nuestras acciones. Y sobre eso es lo que justamente ahora nos lleva a reflexionar un poco el libro de Josué. Entonces, por ejemplo, llegamos al festival de muerte y destrucción, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Josué. El capítulo 10 es entonces una situación en la cual comienza la guerra, la batalla. Fíjense que se están uniendo estos reyes para hacerle, dice, frente a Gabaón. Pero después nosotros, en el versículo 11, vamos a ver en la próxima clase, en la próxima lección, vamos a volver a leer y vamos a detenernos un poco en esta guerra que se produce. Le ponemos como título Dios viene en nuestro auxilio, es decir, como nosotros hicimos un pacto, una alianza, ahora entonces yo tengo que también defenderte. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy nosotros nos despedimos. Así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos dé aquella gracia de vivir sobre todo de acuerdo a una moral que proviene del Señor, que es lo más importante. Pero para eso tenemos que aprenderlo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe es Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.